El tintineo de las teclas llenaba el amplio despacho, diluido únicamente por las voces silenciosas del personal y el zumbido de los aparatos de aire acondicionado. Paisley Blackwood miraba atentamente la pantalla, estudiando minuciosamente las líneas de código. El sector tecnológico valoraba la atención a los detalles, y Paisley era conocida por eso, por su capacidad para ver lo que otros pasaban por alto. Paisley, ¿tienes un minuto? La voz de Drake, el director del proyecto, la sacó de su profunda concentración. Levantó la vista para encontrarse con su mirada inquisitiva y asintió con la cabeza, recogiéndose el pelo rojo oscuro en un moño informal. Tus sugerencias para optimizar el algoritmo son brillantes. Puso sobre la mesa una copia impresa de sus notas, garabateada con marcas rojas. Lo pondremos en práctica en la próxima actualización. La junta directiva está encantada. Paisley sonrió, sintiendo esa mezcla de orgullo y vergüenza que siempre acompaña a los elogios. Gracias. Llevo semanas dándole vueltas a este planteamiento. Y con razón. Tu solución ahorrará millones a la empresa, por no hablar de que mejorará la experiencia del usuario. Drake vaciló, como si estuviera reflexionando. Mira, sé que has rechazado el ascenso 2 veces, pero esta vez insisto. El puesto de director técnico está hecho para ti. Piénsatelo, ¿vale? Se marchó antes de que ella pudiera objetar. Paisley suspiró y se frotó las sienes. Ascender en la carrera era estupendo, pero cada avance no hacía más que aumentar la tensión en casa. A las 6 de la tarde hizo las maletas, se despidió de sus colegas y se dirigió al aparcamiento. Al subir a su poco llamativo sedán, Paisley se tomó un momento para imaginar qué tipo de coche elegiría si no intentara aparentar ordinariez. Quizá algo elegante y potente como el de su padre. Pero no, eso llamaría demasiado la atención. Pensar en su padre le produjo un familiar sentimiento de culpa. Irwin Blackwood nunca había aprobado su decisión de ocultar sus orígenes. ¿Por qué fingir ser alguien que no eres?, le preguntó. Pero Paisley quería que la gente la viera como una persona, no como la hija de un multimillonario. El trayecto hasta el suburbio de New Rockford duró 20 minutos. Su casa y la de Asher, una modesta casita de 2 plantas con un jardín bien cuidado, parecía acogedora, pero no se correspondía con sus medios económicos. Paisley había insistido en una hipoteca que ella y su marido pagaban juntos. Al aparcar, se dio cuenta de que el coche de Asher aún no había llegado. Últimamente se quedaba hasta tarde en su agencia de publicidad, alegando un proyecto importante. Paisley no discutió, pues a menudo ella también trabajaba hasta tarde. Entró en casa, se quitó los zapatos y se dirigió a la cocina. Había conocido a Asher hacía 6 años, en una graduación universitaria, y desde el primer momento había sentido una conexión especial con él. Por aquel entonces, Asher era estudiante de marketing y tenía un ingenio agudo y una espontaneidad que la habían atraído. Para entonces, Paisley ya había tomado la decisión de ocultar su condición. Después de varias experiencias dolorosas, cuando la gente se interesaba por ella solo por el apellido Blackwood, empezó a presentarse con el apellido de soltera de su madre. No se lo contó a Asher hasta pasados 6 meses de relación, cuando quedó claro que sus sentimientos iban en serio. Su reacción fue inesperada. En lugar de alegría, o al menos sorpresa, parecía aturdido e incluso un poco dolido. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó entonces. ¿No confiabas en mí? Quería que me quisieras a mí, no mi estado, explicó ella. Asher acabó aceptando su explicación, pero algo había cambiado entre ellos desde entonces. Apareció una grieta apenas perceptible en su relación. Se casaron 2 años después de conocerse. El padre de Paisley había insistido en un acuerdo prenupcial, pero ella se había negado, considerándolo una muestra de desconfianza. La boda en sí fue modesta, sin florituras ni periodistas, a los que sin duda atraería el apellido Blackwood. Tras el matrimonio, decidieron empezar de cero. Paisley aceptó un trabajo como programador en una pequeña empresa tecnológica, que más tarde se convirtió en una de las principales de la región. Asher se dedicó a la publicidad, y al principio su carrera también fue en ascenso. Pero poco a poco se fue dando cuenta de que Paisley progresaba más, y esa era la causa de su creciente inseguridad. Mientras preparaba la cena, Paisley oyó abrirse la puerta principal. Asher entró en la cocina, con el pelo rubio revuelto y cansancio en sus ojos azules. «Hola», le besó la mejilla y fue directo al armario a por un vaso.
Ha sido un día duro. Yo también, dijo Paisley, observando cómo se servía un whisky. Drake volvió a ofrecerle el ascenso. Escher se quedó inmóvil un momento y luego bebió un sorbo. ¿Qué has decidido? Aún estoy pensando. Removió la salsa intentando sonar despreocupada. Es una gran responsabilidad, pero también lo son las oportunidades. Por supuesto, su tono era neutro, pero Paisley había aprendido a detectar una nota de irritación. Otro ascenso. Eso es estupendo. Escher, yo no... No, en serio, me alegro por ti. Levantó la mano interrumpiéndola. La brillantez de Paisley seguía brillando. ¿Qué tal mi negocio? Gracias por preguntar. Hoy me ha rechazado el tercer cliente en una semana. Al parecer, mis ideas no son lo bastante innovadoras. Paisley se mordió el labio. Era un patrón familiar. Sus éxitos menospreciados frente a sus logros. Con el tiempo, Escher se había vuelto más sensible a los fracasos profesionales, y cualquier mención de su trabajo se convertía en una excusa para la comparación. ¿Por qué no buscas otra agencia?, sugirió con cautela. ¿Con tu experiencia y tu cartera? ¿Y empezar de nuevo? Sonrió con amargura. ¿Con 34 años? La edad no tiene nada que ver, replicó Paisley. Mucha gente empieza de nuevo a los 50. Es fácil hablar cuando se tiene un paracaídas del tamaño de la fortuna de los Blackwood, murmuró. Paisley sintió que se le tensaban los hombros. Acordamos no hablar de ello. Su voz se volvió más tranquila. Nunca he utilizado el dinero de la familia. Y esa es tu elección, se encogió de hombros Asher. Una elección estúpida, pero tuya. La cena transcurrió en un tenso silencio. Después de comer, Asher se sentó en el salón con su portátil y Paisley se quedó en la cocina, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Cuándo se había convertido su relación en esta existencia sin alegría? Cada vez tenían menos conversaciones sinceras y se alejaban más el uno del otro con el paso de los días. Con una taza de té, se reunió con su marido en el salón y decidió cambiar de tema. Por cierto, ha llegado la invitación a la boda de Terence, dijo sentándose en el sillón. ¿Te acuerdas de él? Fuimos juntos a la universidad. Escher se apartó del portátil. ¿Terence Baxter? ¿El tipo arrogante de economía? Él no es arrogante, solo es confiado. Paisley contraatacó. Nos hicimos muy amigos en nuestro último año, cuando trabajábamos juntos en un proyecto. Nos invitó a los dos. ¿Y cuándo es el gran día? Dentro de 15 días, el sábado. Le dio un sorbo al té. Habrá mucha gente que conocemos de la universidad. Podríamos ir juntos. Hace tiempo que no salimos. Escher miró pensativo la pantalla del portátil. No sé si podré ir. Tengo que entregar un proyecto importante. Faltan 2 semanas para la boda, le recordó Paisley. ¿No habrás terminado para entonces? No lo sé, se encogió de hombros. Es más complicado de lo que pensaba. Además, hay nuevas circunstancias. Algo en su tono la hizo recelar. ¿Qué circunstancias? El trabajo, dijo. No lo entenderías. No estás en el campo creativo. Paisley quiso argumentar que el desarrollo de software también requería creatividad, pero decidió no empeorar las cosas. De acuerdo, dijo conciliadora, pero piensa en la boda. Estaría bien ir juntos. Asher asintió sin levantar la vista de la pantalla, y Paisley se dio cuenta de que la conversación había terminado. Se levantó y se dirigió al primer piso, cansada no tanto física como emocionalmente. En su dormitorio, se fijó en la luz parpadeante de su teléfono. Una llamada perdida de su padre. Irwin Blackwood rara vez llamaba solo para charlar. Por lo general, sus llamadas significaban noticias importantes u otro intento de convencer a su hija de que volviera al negocio familiar. Decidió volver a llamar mañana. No se sentía con ánimos para otra conversación difícil. El último encuentro con su padre había acabado en otra discusión sobre su matrimonio. Irwin nunca había ocultado su opinión sobre Asher, considerándolo indigno de su hija. Es un debilucho, Paisley, había dicho su padre, y tarde o temprano se quebrará bajo el peso de tu nombre. Paisley defendió a su marido, aunque en el fondo de su mente se preguntaba cada vez más si su padre tenía razón. En los últimos meses, Escher había cambiado. Más irritable, distante, a menudo llegaba tarde al trabajo y menos interesado en sus planes juntos. Paisley lo había atribuido a la crisis de los 40 o a problemas laborales, pero su voz le decía que era algo más. Se duchó, se puso el pijama y se fue a la cama con un libro.
pero las líneas se desdibujaban ante sus ojos. Sus pensamientos volvieron a la oferta de Drake. Un ascenso significaría más responsabilidad, pero también más oportunidades. Sin embargo, era casi seguro que exacerbaría la tensión con Asher. Cuando finalmente subió las escaleras hacia medianoche, Paisley fingió estar dormida. Lo oyó moverse por la habitación y sintió el hundimiento del colchón cuando él se acostó a su lado. Antes, él la rodeaba con los brazos, aunque la creyera dormida. Ahora era como si hubiera una frontera invisible entre ellos. Por la mañana, Paisley se despertó con el ruido de la ducha. El reloj marcaba las 7 de la mañana, una hora inusualmente temprana para Asher, que normalmente apenas se levantaba a las 9. Se quedó mirando el techo y escuchando el sonido del agua, pensando en los separados que estaban. ¿Podría arreglarse? Y debería. Cuando Asher salió del baño, ya vestido y oliendo a una colonia desconocida, Paisley se levantó sobre los codos. «Hoy llegas temprano», comentó. «Reunión matutina con un cliente», respondió él sin mirarla, consultando algo en su teléfono. «Uno muy importante. Podría ser una oportunidad para arreglar las cosas en la agencia». «Eso es estupendo», se alegró de verdad. «Buena suerte». Él asintió, todavía concentrado en el teléfono, y luego preparó rápidamente su maletín. «No me esperes para cenar. Puede que tenga que quedarme hasta tarde», le espetó Asher dirigiéndose a la puerta. «Espera», lo llamó Paisley. «Sobre la boda de Terence. Necesitamos una respuesta para el viernes. ¿Puedes decidirte para entonces?» Se quedó inmóvil en la puerta. «Vale, me lo pensaré», respondió y salió antes de que ella pudiera añadir nada más. Paisley se recostó contra los cojines, escuchando el ruido de pasos, luego el portazo de la puerta principal y el zumbido del motor al arrancar. Sus conversaciones matutinas parecían cada vez más intercambios entre colegas que entre cónyuges que llevaban 4 años juntos. Mientras se preparaba para ir a trabajar, reflexionó sobre cómo había cambiado su relación. Al principio, había sido diferente. Habían pasado horas hablando, compartiendo sueños, apoyándose mutuamente. ¿Cuándo se habían torcido las cosas? Probablemente empezó con su primer ascenso importante, 2 años atrás. Paisley dirigía entonces el equipo de desarrollo y poco después su sueldo casi duplicaba el de su marido. Escher decía que estaba orgulloso de ella, pero ella notaba una sombra en sus ojos cuando se trataba de sus éxitos. ¿O es que ella nunca le había contado la verdad sobre el alcance de la fortuna de los Blackwood? Irwin no solo era rico, figuraba en la lista de los hombres de negocios más poderosos del país, y se calculaba que su patrimonio ascendía a cientos de millones de dólares. Paisley había mencionado que su familia era rica, pero nunca entró en detalles, y Escher no parecía ansioso por saber más. De camino al trabajo, Paisley decidió llamar a su padre. Marcó el número a través del sistema de manos libres del coche y se preparó para el tradicional interrogatorio sobre su vida y las inevitables críticas a sus decisiones. «Paisley», la voz de Irwin sonaba inusualmente cálida. «Creí que nunca me devolverías la llamada». «Lo siento, papá. Ayer tuve un día duro». Se incorporó a la carretera principal. «¿Pasó algo?» «¿Tiene que pasar algo para que llame a mi hija?» Había resentimiento en su tono. «Claro que no», se ablandó Paisley. «Es que normalmente tienes una excusa. Estoy ultimando un acuerdo en Europa y estoy pensando en tomarme unas pequeñas vacaciones», dijo. «Tal vez visitarte en tu... ¿cómo se llame? ¿New Rockford?» Paisley enarcó las cejas, sorprendida. Su padre nunca antes había expresado el deseo de visitar su nuevo hogar. «¿Lo dices en serio?», preguntó ella. «¿Y tu agenda?» «Tengo 65 años, cariño», dijo Irwin con una risita. «Es hora de aprender a delegar. Además, hace casi un año que no te veo. Era cierto». Después de la última y tensa reunión, en la que su padre había vuelto a criticar a Asher, Paisley había evitado las visitas personales, limitándose a las llamadas telefónicas. «Me encantaría verte», dijo sinceramente. «Pero, papá, por favor, nada de críticas a mi matrimonio, ¿vale?» Hubo una breve pausa. «Lo que tú digas», respondió finalmente. «Aunque ya conoces mi opinión». «Lo sé, y agradezco tu preocupación», dijo Paisley en voz baja. «Pero es mi decisión». «De acuerdo», aceptó Irwin, claramente reacio. «¿Qué hay de tu trabajo?» «Drake dijo que habías desarrollado algo revolucionario para su sistema».
Paisley frunció el ceño. ¿Estás en contacto con Drake? Por supuesto, su padre parecía sorprendido. He seguido tu carrera, aunque prefieras fingir que el apellido Blackwood no tiene nada que ver. ¿Sabe Drake quién soy? Paisley sintió que se le retorcía el estómago. ¿Se lo has dicho? No seas ingenua, nena, sonó Irwin casi condescendiente. Todos en nuestro círculo saben quién eres. Solo respetan tu deseo de anonimato. Y Drake es un hombre inteligente. Lo habría averiguado de todos modos. Paisley entró en el aparcamiento de la empresa, sintiéndose engañada. Todo este tiempo había pensado que ascendía en su carrera por su talento y tenacidad, no por la influencia de su padre. Papá, tengo que irme, dijo discretamente. Luego te llamo. Claro, dijo Irwin. Y piensa en mi visita. Te he echado de menos, Paisley. Cuando terminó, se sentó en el coche, tratando de dar sentido a lo que había oído. ¿Era realmente su carrera el resultado de sus propios esfuerzos? ¿O Drake y los otros ejecutivos de la empresa estaban simplemente complaciendo a la hija de Irwin Blackwood? El día transcurría borroso. Paisley completaba automáticamente sus tareas, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Por la noche, de camino a casa, se dio cuenta de que el coche de Escher no estaba. Se había retrasado, tal y como había advertido. Cenando sola, reflexionó sobre la invitación a la boda de Terence. Probablemente valía la pena ir sola si Asher no podía ir. Después de todo, Terence era más amigo de ella que de él. Además, sería una oportunidad para distraerse de sus problemas familiares. Asher volvió tarde, cuando Paisley ya estaba en la cama. Lo oyó moverse por la planta baja y luego subir las escaleras con paso rígido. Parecía que había estado bebiendo. Cuando entró en el dormitorio, ella percibió un olor desconocido. ¿Perfume de mujer? ¿Qué tal la reunión?, preguntó Paisley volviéndose hacia él. Asher se estremeció un poco, claramente sin esperar que ella estuviera despierta. Ha ido bien, respondió intentando hablar con claridad. El cliente está contento. Conseguiremos un buen contrato. Me alegro, dijo ella. ¿Celebraste el éxito? Sí, un poco. Comenzó a desvestirse, poniéndose de espaldas a ella. Una cena de trabajo, nada lujoso. Paisley asintió, aunque no podía verlo. Algo en su comportamiento le parecía extraño, antinatural. El olor a perfume, la ligera vergüenza, el intento de hablar con demasiada confianza. Podría haber preguntado más, pero sintió que no estaba preparada para oír las respuestas. Sobre la boda, dijo Asher de repente, ya en la cama. Creo que puedo ir. Es importante para ti y quiero estar allí. Paisley parpadeó sorprendida. ¿Ah, sí? ¿Qué ha cambiado? He decidido priorizar, respondió él mirando al techo. Tenemos que pasar más tiempo juntos, ¿no crees? Sus palabras deberían haberla complacido, pero en cambio le provocaron una ansiedad inexplicable. En 4 años de matrimonio, Paisley había aprendido a detectar cambios sutiles en el comportamiento de Asher, y sin duda ahora algo iba mal. O se sentía culpable de algo, o tenía motivos ocultos para este repentino cambio de actitud. Sí, claro, aceptó ella sin querer mostrar sus sospechas. Mañana enviaré la confirmación. Estupendo, murmuró Asher, cerrando los ojos. Buenas noches. Paisley contempló su perfil en la oscuridad del dormitorio, presintiendo que algo estaba cambiando irrevocablemente en su relación. Tal vez ya había ocurrido, y ella empezaba a darse cuenta ahora. La agencia de publicidad Impulse Creative estaba situada en un edificio de cristal en el centro de negocios de New Rockford. Asher Redmond llevaba 5 años trabajando allí, pero hacía poco que le habían dado su propio despacho. Una pequeña habitación con una sola ventana al final del pasillo. Siempre pensó que merecía más. En su mente, un director creativo de éxito debería tener un despacho espacioso con vistas a la ciudad, una secretaria y una plaza de aparcamiento privada. Él no tenía nada de eso. La mañana en que Haven Winslow entró por primera vez por la puerta de su agencia, Escher estaba de un humor especialmente sombrío. Un cliente había rechazado su concepto para una campaña publicitaria que llevaba 15 días desarrollando, sin molestarse siquiera en explicarle por qué. La dirección de la agencia programó una reunión para debatir nuevas ideas y enfoques, un eufemismo para anunciar su despido. Haven fue presentado como el nuevo planificador estratégico, cazado furtivamente de una agencia rival. Alta, con una postura impecable y el pelo de color trigo peinado con un estilo elaborado, entró en la sala de reuniones con el paso seguro de alguien
acostumbrada a conseguir lo que quería. Haven Winslow, dijo tomando asiento frente a Asher. Y tú debes de ser Asher Redmond, el creador de la campaña de Northern Lights. Admiro tu trabajo. Asher parpadeó sorprendido. La campaña de Northern Lights era su proyecto más exitoso, con el que la agencia había ganado un prestigioso premio hacía 2 años. Desde entonces, por desgracia, no había sido capaz de crear nada tan sobresaliente. El hecho de que Haven lo supiera y lo hubiera destacado entre el personal halagaba su ego. Gracias, dijo enderezándose involuntariamente. Es agradable conocer a alguien que sabe de publicidad de calidad. Notó su sonrisa, apenas perceptible, como si compartieran un secreto, antes de que empezara la reunión. Para su sorpresa, no hubo despidos. En su lugar, la dirección anunció un nuevo equipo para trabajar en un gran proyecto: el cambio de marca de una conocida cadena de restaurantes. Haven fue nombrado responsable de dirección estratégica y Asher de creatividad. Tenían que colaborar estrechamente. Creo que trabajaremos bien juntos, dijo Haven después de la reunión, demorándose en su mesa. Tienes un don del que carecen la mayoría de los creativos. Ves la esencia, no solo la superficie. Espero que nuestro cliente lo aprecie. Asher intentó ocultar el placer del cumplido tras la ironía. Tienen fama de clientes quisquillosos. No te preocupes por eso. Se inclinó ligeramente hacia él. Sé cómo persuadir a los clientes. Todo lo que necesito de ti es el tipo de ideas brillantes por las que Asher Redmond es famoso. Había una ligera manipulación en sus palabras, pero Asher se sintió demasiado halagado para resistirse. Por primera vez en mucho tiempo, alguien en un entorno profesional lo apreciaba por sus propios méritos, sin compararlo con sus colegas más exitosos, sin la sombra de superioridad que a menudo había percibido en las conversaciones con Paisley sobre el trabajo. Su colaboración había comenzado el mismo día. Haven pidió ver los trabajos anteriores de la agencia, y Asher le mostró con entusiasmo las campañas en las que había participado, destacando especialmente sus ideas. Ella le hizo las preguntas adecuadas, mostrando verdadero interés por su proceso creativo, y Asher se sorprendió a sí mismo hablando más de lo habitual. Es increíble que con tanto talento sigas aquí, comentó Haven cuando estaban a punto de terminar su revisión. Esperaba verte como director creativo en alguna gran agencia de la costa este. Asher se encogió de hombros, sintiendo una mezcla de orgullo y amargura. Circunstancias de la vida, respondió con evasivas. Las carreras no siempre salen como uno las planea. ¿Esposa?, preguntó Haven con astucia. Me fijé en el anillo. Asher miró involuntariamente la alianza que llevaba en el dedo. Sí, Paisley y yo. Ella tiene un buen trabajo aquí en New Rockford, en el campo de la tecnología. Entiendo, asintió Haven. Es noble sacrificar tu ambición por una relación, aunque un poco arcaico hoy en día. Su tono no contenía ningún juicio, solo un toque de desconcierto, pero Asher sintió una punzada de irritación. ¿Había sacrificado sus ambiciones? Sí. Había rechazado varias ofertas en otras ciudades porque Paisley no quería mudarse, pero había sido una decisión que habían tomado juntos. Al menos eso le parecía a él. En cualquier caso, continuó Haven, como si percibiera su malestar, aquí podemos crear algo excepcional. Tienes todas las cualidades necesarias. Los primeros días de colaboración fueron de intenso trabajo. Pasaron horas juntos discutiendo conceptos, estudiando a los competidores, trazando estrategias. Haven mostraba un respeto excepcional por sus opiniones, repitiendo a menudo frases como «brillante idea», «Asher» o «por eso quería trabajar contigo». La tarde del tercer día, se quedaron hasta tarde discutiendo una presentación para un cliente. La oficina se vació y siguieron trabajando, pidiendo la cena directamente a la mesa. «Háblame de tu mujer», preguntó Haven de repente, reclinándose en la silla. «Debe de ser una mujer increíble para haber conquistado a un hombre como tú». Asher, poco acostumbrado a un interés tan directo por su vida privada, vaciló. «Paisley es inteligente», comenzó con cautela. «Una programadora con talento. Trabaja en TechnoFuture, dirigiendo el equipo de desarrollo. Impresionante». Haven sorbió su café de un vaso de papel. «Deben de tener muchos intereses en común», se preguntó Asher. Últimamente las conversaciones entre él y Paisley versaban sobre todo sobre temas domésticos o de trabajo. Normalmente el trabajo de ella. ¿Cuándo había sido la última vez que habían hablado de los proyectos de él? ¿O de algo que le preocupara?
No tanto como me gustaría, admitió finalmente. Los dos trabajamos mucho. Es una pena. Haven sonaba realmente comprensiva. Un hombre con tu creatividad merece una compañera que la aprecie. Paisley lo hace, objetó Asher, aunque una voz interior susurró. ¿Lo hace? Por supuesto, sonrió Haven con suavidad. No pretendía insinuar lo contrario. Su conversación derivó hacia otros temas, pero la semilla de la duda había sido plantada. De camino a casa, Asher reflexionó sobre las palabras de Haven. ¿De verdad Paisley apreciaba su capacidad creativa? ¿O simplemente era condescendiente con su carrera y consideraba más importante su propio trabajo? Cuando entró en casa, Paisley ya dormía. En la mesa de la cocina había un plato de cena. Ella siempre le dejaba comida, aunque él le hubiera avisado de que llegaría tarde. Este pequeño gesto de cariño provocó en Asher sentimientos encontrados. Gratitud y, al mismo tiempo, irritación al darse cuenta de su propia dependencia. En los días siguientes, Asher y Haven siguieron trabajando juntos, pasando cada vez más tiempo a solas. Su relación profesional se fue convirtiendo en algo más personal. Haven mostraba interés por todo lo que decía Asher. Se reía de sus chistes, admiraba sus ideas. Le hacía sentirse importante, con talento, digno. Una tarde, mientras trabajaban en la versión final de una presentación, de repente le puso la mano en el hombro. «Sabes, eres demasiado bueno para este lugar», dijo, cambiando a tú por primera vez. Y quizá no solo para este lugar. Sus miradas se encontraron, y Asher sintió una tensión eléctrica que no había sentido con Paisley en mucho tiempo. Haven no era solo una mujer atractiva. Ella veía en él algo que él creía que su mujer había pasado por alto. Su potencial, su ambición, su talento. «Yo no», empezó, pero ella negó con la cabeza. «No tienes que decir nada», dijo en voz baja. «Piensa en ello». Aquella noche, Asher llegó a casa más tarde de lo habitual, con la cabeza llena de confusión. Encontró a Paisley en el salón, trabajando con el portátil. «Hola», levantó la vista. «¿Cómo va el proyecto?» «Bien», se quitó la chaqueta evitando mirarla. «Mañana es la presentación para el cliente». «Seguro que irá genial», le sonrió Paisley. «¿Quieres que caliente la cena?» «No hace falta, he merendado en el trabajo», contestó Asher. La idea de que Haven viera en él más potencial que su propia esposa lo mantenía alerta. «¿Con quién te mensajeas tan tarde?» Paisley lo miró sorprendida. «Es correspondencia de trabajo. Tenemos problemas con un nuevo algoritmo e intento ayudar al equipo a encontrar una solución». «Por supuesto», asintió. «Tu trabajo es lo primero». «Asher, ¿qué te pasa?», frunció el ceño. «Tú eres el que siempre se queda hasta tarde en el trabajo». «Porque intento salvar mi carrera», le espetó. «A diferencia de ti, yo no tengo el éxito garantizado». «¿De qué estás hablando?» Paisley dejó el portátil. «¿Qué éxito garantizado?» Asher quería hablar del dinero de su familia, del hecho de que siempre podía contar con el apoyo de su poderoso padre, pero decidió no seguir con el tema. «No importa», se dirigió a las escaleras. «Estoy cansada y quiero darme una ducha». Por la mañana, la tensión entre ellos persistía. Desayunaron en silencio, intercambiando solo de vez en cuando las frases necesarias. Cuando Asher salía de casa, Paisley lo llamó. «Buena suerte con tu presentación», le dijo. «Y, Asher, ¿por qué no cenamos juntos esta noche? ¿En ese sitio italiano que te gusta?» El intento de acercamiento era evidente, y por un momento, Asher sintió un remordimiento de conciencia. Pero entonces recordó a Haven, su fe en él, su admiración. «No creo que funcione», respondió. «No sé cuánto durará la reunión con el cliente». La decepción en el rostro de Paisley era evidente, pero se limitó a asentir. «Vale, quizá en otra ocasión». La presentación había sido un éxito. El cliente había aprobado el concepto y asignado un presupuesto para la ejecución. Haven estaba radiante cuando presentó el trabajo que habían hecho juntos, destacando la contribución de Asher en todos los aspectos del proyecto. Después de la reunión, propuso celebrar la victoria. «Solos tú y yo», dijo. «Te lo mereces, Asher. Sin ti nada de esto habría sido posible». Cenaron en un buen restaurante del centro, y Haven insistió en pagar por los dos. «Considéralo una inversión en nuestra futura colaboración», dijo levantando la copa. «Brindo por un talento que por fin será reconocido». El vino le soltó la lengua, y pronto empezaron a hablar de algo más que de trabajo. Haven habló de su divorcio hace 2 años, de su trayectoria profesional,
de su ambición de abrir su propia agencia. Tengo contactos y experiencia, dijo mirando a Asher directamente a los ojos. Pero necesito un socio con tu visión creativa. ¿Un socio en qué sentido?, preguntó Asher con cautela. Haven sonrió enigmáticamente. En el que tú elijas. Aquella noche se besaron por primera vez, en un taxi de camino al piso de ella. Asher no lo había planeado, pero la embriaguez del éxito, el vino y la atención de Haven fue más fuerte que la voz de la conciencia. Volvió a casa pasada la medianoche, sintiendo una mezcla de euforia y culpa. Paisley lo esperaba en el salón, hojeando una revista. Sobre la mesa estaban los restos de la cena para uno. ¿Qué tal la presentación?, preguntó dejando la revista a un lado. Estupenda. Intentó hablar con normalidad, pero oía notas extrañas en su propia voz. El cliente la aprobó. Lo sabía, le sonrió ella, realmente satisfecha por su éxito. Es tu trabajo. ¿Cómo podría ser de otra manera? 2 semanas antes de la boda de Terence, Paisley hizo otro intento de arreglar su relación. Creo que necesitamos pasar más tiempo juntos, dijo durante el desayuno. Quizá la boda de Terence sea una buena excusa para empezar de nuevo. Podríamos alojarnos en un hotel, pasar un fin de semana allí, recordar cómo era estar los dos solos. La sugerencia tomó a Asher por sorpresa. Una parte de él aún amaba a Paisley, apreciaba lo que habían construido juntos, pero otra parte de él, mucho más fuerte ahora, la veía como un obstáculo para la nueva vida que Haven le había prometido. Me parece bien, respondió con neutralidad. Ya veremos cómo sale. Aquella tarde le contó a Haven lo de la boda y el intento de Paisley de arreglar su relación. Para su sorpresa, Haven no parecía molesta ni celosa. Es la oportunidad perfecta, dijo enigmáticamente. Una oportunidad para arreglar las cosas. ¿A qué te refieres? Los actos públicos son el mejor lugar para hacer cambios importantes en la vida, explicó. Si quieres empezar un nuevo capítulo, hazlo bien. Haven nunca le había pedido explícitamente que dejara a Paisley, pero había una clara expectativa en sus palabras y acciones. Le estaba dibujando un futuro en el que fundarían juntos su propia agencia, en el que su talento sería debidamente reconocido, en el que por fin se vería libre de la sombra de la fortuna de los Blackwood. Te mereces una mujer que esté orgullosa de ti, no que se avergüence de ti, le dijo. Que te presente al mundo como un igual, no como el marido adecuado para la hija de un millonario. Paisley, mientras tanto, se preparaba con entusiasmo para la boda de su amiga. Compró un vestido nuevo, concertó una cita en el salón de belleza, reservó una habitación de hotel. Asher observaba sus preparativos con sentimientos encontrados. Realmente estaba intentando salvar su matrimonio. ¿Pero había algo que salvar? Estoy tan contenta de que vayamos juntos, dijo aquella noche, mientras hablaban de los detalles del evento. Estarán todos nuestros amigos de la universidad. Hace siglos que no los vemos. Sí, será interesante, respondió Asher distraídamente, considerando mentalmente el plan que había empezado a tomar forma después de la conversación con Haven. Unos días antes de la boda de Terence, Haven había sugerido algo que al principio le había parecido una locura a Asher. Yo también quiero ir a esa boda, dijo, tumbándose a su lado en su piso. ¿Cómo? La miró sorprendido. No te han invitado. Detalles. Le hizo un gesto con la mano. Digamos que te permitieron traer a un colega. O podría ser tu primo el que viene de visita. No es tan importante. ¿Pero por qué? Seguía sin entender su insistencia. Porque es hora de mostrar a todo el mundo quién eres en realidad. Haven lo miró directamente a los ojos. Es hora de dejar de vivir una doble vida, Asher. Elige lo que te haga feliz. El sábado amaneció despejado y cálido, perfecto para la recepción de la boda. Paisley se levantó temprano, mientras Asher aún dormía, y se dirigió en silencio a la cocina. Con una taza de café, contempló el jardín bañado por el sol, pensando en el día que se avecinaba. La boda de Terence empezaba a las 4 de la tarde, así que tenía tiempo de sobra para arreglarse y lucir lo mejor posible. Las últimas semanas habían sido estresantes. Asher se había vuelto cada vez más distante. Pasaba todo su tiempo libre en el trabajo y sus conversaciones eran cada vez más superficiales. Paisley tenía muchas esperanzas puestas en esta noche. Tal vez en compañía de viejos amigos, en el ambiente relajado de la fiesta, podrían reconectar.
Había concertado una cita en el salón de belleza para la tarde y había elegido un vestido esmeralda de seda vaporosa que acentuaba su figura y su cabello rojizo. Por lo general, Paisley evitaba los trajes demasiado caros, pues no quería hacer alarde de su riqueza. Pero hoy decidió hacer una excepción. Un vestido de un diseñador famoso era su pequeño secreto, el único lujo que se permitía comprar con su propio dinero, no con la fortuna de su familia. Asher bajó las escaleras cuando ella ya estaba terminando de desayunar. «Buenos días», dijo Paisley, tratando de sonar informal. «¿Qué tal has dormido?» «Bien». Se sirvió una taza de café y se sentó frente a ella. «¿A qué hora tenemos que estar en la ceremonia?» «A las 4, pero me gustaría llegar pronto». «A las 4:30. Tengo cita en la peluquería a mediodía, así que estaré lista a las 3». Asher asintió, concentrado en su teléfono. «Eres muy guapa cuando sonríes», dijo de pronto levantando la vista. Paisley se sintió confusa por aquel repentino cumplido. ¿Cuándo había sido la última vez que Asher le había dicho algo así? «Gracias», respondió ella sintiendo que sus mejillas se sonrojaban ligeramente. «Tú también eres muy guapo. Siempre lo has sido». Por un momento hubo algo parecido a la intimidad de antes entre ellos. Una chispa apenas perceptible, un indicio de los sentimientos que una vez los habían unido. Pero entonces sonó el teléfono de Asher, que miró rápidamente la pantalla y salió al salón para contestar. Paisley oyó la voz apagada de su marido, pero no pudo distinguir las palabras. Cuando regresó, su rostro era impenetrable. «Es del trabajo», dijo sin esperar una pregunta. «Solo una pequeña actualización del proyecto». «¿El sábado?» Paisley se sorprendió. «Los clientes no saben de vacaciones». Asher se encogió de hombros. «Escucha, tengo que pasarme un rato por la oficina. No tardaré mucho, volveré a las 2. Pero hoy hay una boda». Paisley sintió que sus esperanzas de pasar un día tranquilo juntos se desmoronaban. «Lo sé», sonó molesto. «Dije que volvería a las 2. Tendré tiempo de ducharme y cambiarme». Paisley quiso protestar, pero decidió no empezar el día con una discusión. «De acuerdo», dijo. «Pero por favor, no llegues tarde». Asher asintió. Se terminó el café y subió a prepararse. 15 minutos después, Paisley oyó el portazo y el motor del coche de Asher. Al quedarse sola, se permitió un momento de frustración. ¿Por qué no podía aplazar el trabajo en un día como aquel? ¿Había algo tan urgente en la oficina que no podía esperar hasta el lunes? Intentando no sumirse en pensamientos negativos, Paisley empezó a prepararse para ir a la peluquería. Decidió ponerse algo sencillo para el tratamiento y llevarse el vestido para cambiarse justo antes de salir para la boda. Mientras guardaba el vestido en su estuche, vio que el teléfono de Asher parpadeaba en la mesilla de noche. Se lo había olvidado con las prisas. Paisley cogió el teléfono, con la intención de ponerlo en un lugar destacado para que su marido no lo olvidara al llegar a casa. En ese momento, la pantalla se iluminó con una nueva notificación. «Haven, esperándote. No veo la hora de jugar esta noche». A Paisley le dio un vuelco el corazón. Sabía que no debía leer los mensajes de los demás, pero el nombre de Haven, el mismo colega que Asher había estado mencionando con frecuencia últimamente, combinado con el contenido críptico, desencadenó una sensación inquietante. ¿Qué clase de juego estaba planeado para hoy? Luchando contra la tentación de desbloquear su teléfono y leer toda la correspondencia, Paisley colocó el dispositivo sobre la mesa del pasillo e intentó apartar de su mente lo que veía. Quizá tuviera que ver con el trabajo. Tal vez juego era algún tipo de jerga profesional. No sacaría las peores conclusiones sin pruebas. En el salón de belleza, Paisley intentó relajarse y disfrutar de los tratamientos. El estilista le hizo un peinado elegante, parte del pelo recogido y parte suelto sobre los hombros con suaves ondas. El maquillaje realzaba su belleza natural, ojos verdes expresivos y piel clara con un toque de pecas. Cuando Paisley llegó a casa a principios del tercero, Asher aún no había salido. Se puso un vestido y unos pendientes de esmeralda, la única joya que había sacado de la colección familiar, regalo de su madre por su 25 cumpleaños. Cuando terminó de arreglarse, se miró al espejo y sintió una oleada de confianza. Esta noche lucharía por su matrimonio. Asher apareció a las 4:20, un poco sin aliento. «Siento llegar tarde», dijo subiendo rápidamente las escaleras. «He tardado demasiado».
No pasa nada, contestó Paisley, intentando ocultar su preocupación. Pero tenemos que salir dentro de 15 minutos. Llegaré a tiempo, dijo él, desapareciendo en el cuarto de baño. Paisley esperó en el salón, mirando nerviosa el reloj. Corrían el riesgo de llegar tarde a la ceremonia, y ella odiaba la impuntualidad. Para su alivio, Asher bajó exactamente 15 minutos después, vestido con un elegante traje azul marino. Estaba guapísimo, y por un momento Paisley sintió la misma emoción que había sentido en su primera cita. «Estás guapísima», dijo él mirándola fijamente. «Gracias», sonrió Paisley. «Tú también estás muy guapa». Salieron de casa y subieron al coche de Asher. De camino al lugar de la boda, un club de campo con una pintoresca vista del lago, hablaron de viejos amigos de la universidad con los que esperaban encontrarse. Por primera vez en mucho tiempo, Paisley sintió que volvían a estar en sintonía. La ceremonia iba a tener lugar en el jardín del club, y luego se esperaba recibir a los invitados en el salón principal. Cuando Paisley y Asher llegaron, la mayoría de los invitados ya se habían reunido, y la anfitriona los acompañó a sus asientos. El jardín estaba decorado con exquisita sencillez, flores blancas, vegetación y guirnaldas centelleantes que brillarían al anochecer. Paisley vio algunas caras conocidas e intercambió sonrisas y saludos con viejos amigos. La ceremonia comenzó a las 4 en punto. Terence esperaba en el arco decorado con flores, cuando su novia, Lydia, apareció con un elegante vestido marfil. El intercambio de votos fue conmovedor y personal, y Paisley, al escucharlos, recordó involuntariamente su propia boda. Con cuánta sinceridad ella y Asher se habían prometido amarse, apoyarse, estar el uno para el otro en las penas y en las alegrías. ¿Qué había fallado? Después de la ceremonia, los invitados se trasladaron al salón para el cóctel de la noche. Paisley y Asher charlaron con amigos, intercambiaron noticias y se rieron de viejas historias. Por un breve instante, a Paisley le pareció que las cosas volvían a la normalidad. Asher la cogía de la mano, la incluía en la conversación, hacían bromas como antes. Pero entonces algo cambió. Asher notó a alguien entre la multitud y su rostro se tensó de forma extraña. Siguiendo su mirada, Paisley vio a una mujer alta y rubia, con un vestido rojo ajustado, que se dirigía decididamente hacia ellos al otro lado de la sala. «¡Asher!», exclamó la mujer, acercándose. «¡Qué encuentro tan inesperado!». Paisley se dio cuenta enseguida de que la sorpresa había sido bien ensayada, y la mujer de rojo era obviamente la misma Haven. «Haven», Asher parecía a la vez sorprendido y extrañamente complacido. «No esperaba verte aquí. He venido con Brian, del departamento de diseño». Hizo un gesto con la mano hacia el hombre alto de la barra. «Resulta que es amigo del novio. Qué pequeño es el mundo». Luego se volvió hacia Paisley y le dirigió una mirada apreciativa. «¿Y tú debes de ser Paisley? Asher me ha hablado mucho de ti». Había algo condescendiente en su tono que alertó al instante a Paisley. «Encantada», respondió ella con discreción. «Asher mencionó que estaba trabajando con un nuevo planificador estratégico». «Oh, somos algo más que colegas», sonrió Haven. «Somos un auténtico Dream Team, ¿verdad, Asher?». Paisley notó que su marido se ruborizaba ligeramente y sintió una punzada de inquietud. Había algo depredador, posesivo, en la forma en que la mujer pronunciaba el nombre de Asher. «Discúlpame un momento», dijo Paisley, sintiendo la necesidad de distanciarse de la situación. «Vi a una vieja amiga». Caminó hacia la barra sin mirar atrás, aunque podía sentir las miradas de ambos en su espalda. Paisley pidió una copa de champán y bebió un sorbo, intentando calmar los nervios. ¿Qué estaba pasando entre Asher y aquella mujer? ¿Se estaban confirmando sus peores temores? Desde su escondite en la barra, observó cómo Asher y Haven mantenían una animada conversación, impermisiblemente cerca el uno del otro. En un momento dado, la mano de Haven se posó en el hombro de Asher, en un gesto que parecía demasiado íntimo para tratarse de simples colegas. Las mesas estaban dispuestas de modo que se sentaran 8 personas en cada una. Paisley descubrió que ella y Asher estaban en la misma mesa que Veronique y su marido, así como otras 3 parejas, entre ellas, para su consternación, Haven y su compañero Brian. Asher ya estaba sentado en la mesa y el asiento de al lado estaba libre. Pero en cuanto Paisley se acercó, Haven se sentó junto a su marido y Paisley se sentó frente a él. Fue una maniobra tan obvia
que Paisley se dio cuenta de que Veronique intercambiaba miradas de sorpresa con su marido. La cena fue exquisita. 5 platos, cada uno acompañado de un vino a juego. Paisley se dio cuenta de que Asher bebía más de lo habitual y a la hora del postre ya no hablaba bien y se reía demasiado alto. Haven parecía animarlo, vertiéndole vino en la copa constantemente y susurrándole algo al oído. Parecían conspiradores compartiendo un secreto que no estaba al alcance del resto. Después de la cena llegó la hora de los brindis. Primero hablaron los testigos de los novios y luego los padres. Los discursos fueron conmovedores y a veces divertidos. Los invitados rieron y aplaudieron. Y entonces el anfitrión anunció que cualquiera podía compartir sus deseos para los recién casados. Para sorpresa y horror de Paisley, Asher se puso en pie, balanceándose y agarrándose al respaldo de la silla para mantener el equilibrio. «Yo también tengo algo que decir», dijo en voz alta, atrayendo la atención de toda la sala. Paisley se puso tensa, sin saber qué esperar. Asher estaba claramente borracho, y sus ojos brillaban con un fulgor extraño, casi febril. «Terence, amigo», comenzó Asher, levantando su copa. «¿Cuánto hace que nos conocemos? ¿10 años? Y ahora por fin te has decidido. Te felicito». Terence sonrió y asintió, aunque había un destello de preocupación en sus ojos, pues él también se había dado cuenta del estado de Asher. «Quiero decir algo sobre el matrimonio», continuó Asher. «Cuando me casé con Paisley, pensé que había encontrado a mi alma gemela, alguien que estaría a mi lado en las buenas y en las malas, como decían los votos». Paisley sintió que le ardía la cara de vergüenza. ¿Qué estaba haciendo? ¿A dónde iba? ¿Pero sabes lo que descubrí? Asher hizo una pausa, mirando la habitación con dramatismo. Que algunas personas no son lo que parecen. Llevan máscaras que ocultan su verdadero yo. Se hizo un silencio incómodo en la sala. Todos sintieron que el discurso se había desviado de los deseos navideños hacia algo personal y desagradable. «Asher», dijo Paisley en voz baja, «quizá ya es suficiente». Pero era como si no la hubiera oído. «Permítame presentarle a mi esposa». Hizo un gesto teatral con la mano hacia Haven, que le respondió con una sonrisa radiante. «Haven Winslow es una mujer que realmente cree en mí, ve mi potencial, apoya mis ambiciones». Los invitados miraron confusos a su alrededor. Algunos de los que conocían a Paisley y Asher miraban con indisimulado asombro. «Y esta», señaló Asher a Paisley, «es nuestra criada. Limpia la casa y prepara la cena cuando no está demasiado ocupada con su importante carrera». Hubo risitas nerviosas en la sala. Algunos lo tomaron como una broma inapropiada, pero la mayoría de los invitados se sentían claramente incómodos. Paisley se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. ¿Cómo había podido? ¿Cómo había podido humillarla así delante de todos? Las mejillas le ardían y los ojos se le llenaban de lágrimas que luchaba por contener. «Asher, creo que tienes que sentarte», intervino Terence levantándose de su asiento. «Has bebido demasiado». «No, no, no», le hizo señas Asher. «Solo quiero que todos sepan la verdad, que mi supuesta esposa es realmente». Vaciló como si tratara de encontrar las palabras lo bastante ofensivas. Y en ese momento se abrieron las puertas del vestíbulo. En el umbral había un hombre alto y canoso, con un traje impecable, que desprendía un aura de autoridad y confianza. El mismísimo Irwin Blackwood. Paisley no podía creer lo que veía en sus ojos. ¿Qué hacía su padre aquí? ¿Cómo sabía lo de la boda de Terence? Irwin echó un vistazo a la sala y rápidamente encontró a su hija. Al ver la expresión de su rostro, frunció el ceño y con paso decidido se dirigió a la mesa donde ella estaba sentada. A medida que se acercaba, los invitados empezaron a reconocerle. Los murmullos corrían por la sala. «Es Irving Blackwood. El millonario. ¿Qué hace aquí?» Asher, que seguía de pie con la copa en alto, se dio cuenta por fin de lo que ocurría. Su rostro palideció y su sonrisa de suficiencia desapareció, sustituida por una expresión de horror. «Hola, Paisley», dijo Irvine, ignorando a los demás. «Siento entrometerme, pero quería darte una sorpresa. He venido hoy en avión y he pensado en pasarme por tu casa. Tu vecino me dijo que estabas en la boda de un amigo». Finalmente se volvió hacia Asher y su mirada se tornó gélida. «Y veo que te estás divirtiendo», dijo en voz baja, pero había acero en su voz. Se hizo un silencio absoluto en el salón. Todos los invitados, incluidos los novios, se quedaron inmóviles, viendo cómo se desarrollaba el drama.
Haven, que hacía un momento estaba radiante de triunfo, parecía ahora confusa y asustada. Evidentemente, no se esperaba semejante giro de los acontecimientos. Señor Blackwood, murmuró Asher tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Qué? ¿Qué sorpresa? Desde luego, respondió Irwin secamente. Yo también estoy sorprendido, lo admito, sobre todo al enterarme de lo de su nueva esposa. El silencio en la sala era ensordecedor. Paisley podía sentir los ojos de todos los invitados, compasivos, curiosos, conmocionados. La escena que se desarrollaba frente a ellos se parecía más a una obra de teatro que a la celebración de una boda. Asher seguía de pie, aferrado al respaldo de su silla, pero su confianza en sí mismo se evaporó en cuanto Irving Blackwood entró en la sala. Haven se congeló a su lado con una expresión de confusión en el rostro, claramente sin esperar este giro de los acontecimientos. «Padre», Paisley encontró por fin la voz. «¿Qué haces aquí?» Irwin, haciendo caso omiso de la incomodidad general de la situación, se acercó a su hija y le dio un ligero beso en la mejilla. «He venido de Londres esta mañana», dijo. «Quería darte una sorpresa. No contestabas al teléfono y tu vecino me dijo que estabas aquí. Pensé en venir a verte enseguida, sin esperar a mañana». Su tono era tranquilo, pero la mirada que lanzó Asher estaba llena de furia helada. El multimillonario, acostumbrado a controlar la situación, ahora apenas podía contener su ira. Terence, cumpliendo con su papel de anfitrión de la velada, reaccionó rápidamente ante la incómoda pausa. «Señor Blackwood», dijo acercándose y tendiéndole la mano. «Soy Terence Baxter, amigo de Paisley desde sus tiempos de estudiante. Estamos muy contentos de que se haya unido a nosotros. ¿No quiere sentarse? Acabamos de terminar la parte formal y pasamos al baile». Irwin estrechó la mano extendida, apreciando el intento de suavizar las cosas. «Gracias por su hospitalidad, señor Baxter, y enhorabuena por su matrimonio. Sin embargo, creo que es mejor que mi hija y yo nos retiremos. Parece que nuestra presencia podría interferir en su celebración». «En absoluto». Terence lanzó una rápida mirada a Paisley, buscando su confirmación. «Estaremos encantados de que os quedéis». Paisley agradeció el intento de su amigo, pero sabía que no estaría bien quedarse en la boda en aquellas circunstancias. Su dolor y humillación internos exigían privacidad inmediata, no obligaciones sociales continuas. «Gracias, Terence», sonrió suavemente. «Pero creo que papá tiene razón. Será mejor que nos vayamos. No quiero que este incidente empañe tu día especial». Escher, que había permanecido en silencio todo este tiempo, recobró el sentido de repente. «Espera, Paisley». Dio un paso hacia ella, pero Irvine se interpuso entre los dos, sin ocultar sus intenciones protectoras. «No puedes irte así como así. Tenemos que hablar». «Creo que ya has dicho bastante», replicó Paisley con frialdad, sintiendo cómo la ira iba desplazando poco a poco a la conmoción y la vergüenza. «Si tienes algo que añadir, puede esperar hasta mañana. Ahora me voy con mi padre». Haven, que al parecer había decidido que era hora de intervenir, dio un paso al frente. «Señor Blackwood, señorita Blackwood», comenzó con una tensa sonrisa profesional. «Creo que ha habido un malentendido. Escher acaba de hacer una broma de mal gusto, probablemente por exceso de alcohol. Él y yo somos colegas y nunca han habido un...». «Señorita», la interrumpió Irwin, sin ocultar su desprecio. «No me interesan sus excusas. Mi hija no se merece que la traten así, y no voy a escuchar explicaciones de personas que acaban de humillarla públicamente». Varios invitados, que al parecer conocían personalmente a los Blackwood, se acercaron a saludar a Irwin. Entre ellos había una pareja de ancianos, viejos amigos de la familia. «Irwin, qué sorpresa», exclamó la mujer abrazándolo. «No sabíamos que tú también estabas invitado». «No, Helena», respondió Irwin. «Solo quería ver a mi hija. Pero como ves, he venido en mal momento». «Oh, querida», Helena se volvió hacia Paisley, cogiéndole la mano. «Qué terrible incidente. ¿Se encuentra bien?» Paisley asintió, aunque se sentía completamente destrozada. El acercamiento de los conocidos de la familia no hizo más que aumentar su vergüenza. Ahora todo su círculo social sabría de la humillación pública que había sufrido su marido. «Gracias, Helena. Puedo soportarlo». «Claro que puedes», la mujer lanzó una mirada aniquiladora en dirección a Asher. «Siempre has sido una chica fuerte. Y esta...». No terminó la frase, pero su desaprobación era evidente. Asher, rodeado por un creciente muro de juicios,
Parecía patético. Su estado de embriaguez empezaba a dar paso a la comprensión de lo que había hecho. Haven también estaba visiblemente decaída. Su sonrisa triunfal había desaparecido, sustituida por una expresión de incertidumbre. Tal vez recién ahora se estaba dando cuenta de quién era Paisley en realidad y del giro que podría tomar esta historia. Terence, al ver que la situación empezaba a atraer la atención de todos, ordenó en voz baja a la orquesta que empezara a tocar. La música ayudó a calmar la situación y muchos de los invitados volvieron a sus asientos o salieron a la pista de baile. «Vamos, Paisley», le ofreció Irvine la mano a su hija. «Creo que deberíamos irnos». Ella le cogió el codo agradecida, sintiéndose casi tan indefensa como cuando era niña, cuando su padre la había defendido de agravios injustos. «Sí, vámonos», aceptó, pero luego se volvió hacia Terence y Lydia. «Siento mucho que nuestra presencia haya perturbado vuestra celebración. Por favor, acepten mis disculpas». «No tenéis nada de qué disculparos», dijo Lydia con firmeza, mientras Terence asentía con la cabeza. «Llámame mañana, ¿vale?» Paisley abrazó a ambos y siguió a su padre hasta la salida. Mientras cruzaban el vestíbulo, sintió que Asher la agarraba del brazo. «Paisley, espera». Había desesperación en su voz. «No podemos romper así. No fue mi intención». «Fue el vino. No sabía lo que decía». Irwin se dio la vuelta al instante, con el rostro contorsionado por la ira. «Quita la mano de mi hija», dijo en un tono que no admitía objeciones. «Ya has hecho bastante». Asher soltó la mano de Paisley y retrocedió ante la dura mirada de Irwin. Paisley notó que Haven observaba la escena desde la distancia, con un rostro mezcla de fastidio y cálculo. «Te llamaré», dijo Asher cuando Paisley se dio la vuelta. «Tenemos que hablar». Ella no contestó y siguió caminando hacia la salida. No fue hasta que estuvo en el aire fresco de la noche, lejos de la música y el ruido, que Paisley sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. «Papá», susurró, «llévame lejos de aquí». Irwin abrazó en silencio a su hija y luego la acompañó hasta su coche, un sedán ejecutivo negro con chofer. «Al hotel», ordenó al conductor, ayudando a Paisley a subir al coche. Condujeron en silencio durante unos minutos. Irwin no apresuró a su hija con explicaciones. La dejó ordenar sus pensamientos. Fuera de las ventanillas se veían las luces del atardecer de New Rockford, tan corriente y normal, a diferencia del caos que rugía en el alma de Paisley. «¿Cuánto hace que lo sabes?», preguntó finalmente, secándose las lágrimas. «¿Sobre qué, exactamente?». Irwin la miró con auténtica preocupación, algo poco habitual en un hombre de negocios tan ocupado. «Sobre su infidelidad. Sobre Haven». Irwin negó con la cabeza. «No sabía nada en concreto sobre esa mujer, pero siempre pensé que Asher era un enclenque, incapaz de apreciar de verdad lo que tenía. No me sorprende que lo hiciera, más me sorprende que sea ahora». «Estaba tan ciega», dijo Paisley con amargura. «Todas las señales estaban ahí. Los regresos tardíos, el olor a perfume, el repentino desapego. Simplemente no quise ver lo obvio». «No estaba ciega», dijo Irwin suavemente. «Simplemente creías lo mejor del hombre que elegiste. Eso no tiene nada de malo. Lo malo es que no estuvo a la altura de tu confianza». El coche se detuvo a la entrada de un hotel de lujo en el centro de la ciudad. Irving alquiló aquí una suite para toda su estancia en New Rockford. «¿Te quedarás conmigo esta noche?», preguntó. «No creo que debas volver a casa en estas condiciones». Paisley asintió, aliviada de no tener que enfrentarse a Asher hoy. No estaba preparada para la conversación que inevitablemente tendría lugar. En la espaciosa habitación del hotel, con vistas a la ciudad de noche, Irvine pidió la cena al servicio de habitaciones, aunque Paisley dudaba de poder tragar un bocado. Se quitó los pendientes de esmeralda y los zapatos, sintiendo que el cansancio se acumulaba sobre sus hombros. «¿Por qué has venido desde Londres?», preguntó tomando asiento en el sofá del salón de la suite. «No me avisaste. Te dije que quería darte una sorpresa». Irwin se sirvió un whisky y se acomodó en el sillón de enfrente. «Terminé el trato antes de lo previsto, así que pensé en venir a verte antes de volver a Nueva York». «Y dio la casualidad de que estaba en esa obra», dijo Paisley, sonriendo amargamente. «Mejor eso a que te quedes sola con esto», dijo Irvine con gravedad. «Siempre supe que este matrimonio no te traería la felicidad». Paisley suspiró. Su padre nunca había ocultado su desaprobación hacia Asher.
Desde el principio lo había considerado indigno de su hija. Una revista atraído más por el apellido Blackwood que por la propia Paisley. Pero ella insistió, convencida de que el amor verdadero superaría todos los obstáculos. No empieces, papá, dijo cansada. Sé que estabas en contra desde el principio. No tienes por qué decir, te lo dije. No iba a hacerlo. Irvine bebió un sorbo de whisky. Solo quiero que entiendas que no es culpa tuya. Le diste a ese hombre todo lo que podías. Simplemente no era quien decía ser. El teléfono de Paisley empezó a sonar. Asher lo apagó. No quería hablar. Mañana sería una confrontación difícil, pero hoy solo necesitaba estar con su padre, quien, a pesar de todas sus diferencias, siempre había sido su roca. ¿Qué piensas hacer ahora?, le preguntó Irwin después de cenar, sentados en el salón. Paisley permaneció largo rato en silencio, mirando las luces de la ciudad nocturna. No lo sé, respondió por fin. Puede que sea el fin de nuestro matrimonio. Pero necesito hablar con él, oír su explicación. Me lo debo a mí misma. Apoyaré cualquier decisión que tomes, dijo Irwin con seriedad. Pero recuerda que te mereces algo mejor que un hombre que te ha humillado públicamente en aras de su ego y de otra mujer. Paisley sabía que su padre tenía razón. Algo estaba roto en su relación con Asher, y dudaba que pudiera arreglarse. Pero una parte de ella aún amaba a su marido. Recordaba aquellos tiempos felices en los que habían sido un verdadero equipo. Mañana tendría que escuchar su versión de la historia y tomar una decisión que probablemente cambiaría toda su vida. Gracias por estar aquí, papá, dijo en voz baja antes de retirarse a su dormitorio. No sé qué haría hoy sin ti. Siempre estaré a tu lado cuando me necesites, contestó Irvine, apretándole la mano. Siempre. Paisley estaba de pie junto a la ventana panorámica de su habitación en el Hotel Grand Palace, viendo la vida urbana de New Rockford moverse por debajo. Su decisión de abandonar el hogar que ella y Asher habían compartido durante los últimos 4 años no había sido fácil. Pero tras el humillante incidente de la boda de Terence y el enfrentamiento posterior, se dio cuenta de que necesitaba espacio y tiempo para reflexionar. Irwin le había ofrecido quedarse en su ático, pero Paisley se había negado. Necesitaba un lugar propio, un territorio neutral donde pudiera ordenar sus pensamientos y sentimientos, sin los constantes comentarios de su padre de que siempre supo que su matrimonio estaba condenado. Así que reservó una habitación en el mismo hotel, pero en otra planta. El teléfono de la mesilla volvió a vibrar. Asher llamaba por 5ª vez aquella mañana. Paisley había ignorado sus llamadas desde que le comunicó su decisión de mudarse. Sus mensajes iban desde acusaciones airadas hasta disculpas lastimeras. Pero ella no estaba dispuesta a hablar. Aún no. Se apartó de la ventana y miró la maleta abierta donde había metido las cosas que había conseguido sacar de casa mientras Asher no estaba. La mayoría era ropa, objetos personales y algunas fotos. Todo lo demás podía esperar hasta que decidiera qué hacer a continuación. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. ¿Paisley? Soy yo. La voz de Irvine sonó inusualmente suave. Suspiró y fue a abrir. Su padre estaba de pie en el pasillo, vestido con su habitual traje de corte perfecto y una pequeña bolsa de papel en la mano. Te he traído el desayuno, dijo tendiéndole la bolsa. Pensé que no querrías bajar al restaurante. Paisley aceptó agradecida el paquete e hizo un gesto a su padre para que entrara. Gracias, papá. La verdad es que no me apetece ver a nadie. Irwin entró y echó un vistazo a la habitación. No era un ático, pero seguía siendo una de las mejores habitaciones del hotel, con un amplio salón, un dormitorio independiente y un lujoso cuarto de baño. ¿Cómo está usted?, preguntó tomando asiento en el sillón junto a la ventana. Paisley sacó un croissant y un café de la bolsa, sintiendo una repentina sensación de hambre. No había comido mucho en los 2 últimos días. ¿Cómo puedo estarlo?, replicó, dando un mordisco. Mi marido me humilló públicamente llamándome criada y presentando a su amante como su esposa. Luego descubrí que había contado conmigo todo el tiempo para utilizar las conexiones de mi padre para avanzar en su carrera. ¿Cómo crees que me siento al respecto? Irwin la miró comer en silencio. Había simpatía en su mirada, pero también una paciente espera. Nunca había sido de los que consolaban con palabras vacías. Quiero que sepas, dijo por fin, que decidas lo que decidas, te apoyaré. Si quieres divorciarte, los abogados están listos. Si decides darle una segunda oportunidad, hizo una pausa
y era evidente que no le gustaba la idea. Respeto tu elección. Paisley dejó el croissant sin terminar sobre la mesa y respiró hondo. Gracias, papá. Pero aún no sé lo que quiero. Todo ha sucedido muy deprisa. Lo entiendo, asintió Irwin. Solo quiero que recuerdes una cosa. Eres Blackwood. Llevas mi sangre dentro. Eres más fuerte de lo que crees, y te mereces mucho más de lo que has estado recibiendo de este hombre. Paisley sonrió débilmente. A pesar de toda su dureza y brusquedad, su padre siempre sabía encontrar las palabras de apoyo adecuadas en los momentos difíciles. ¿Te vas mañana?, preguntó cambiando de tema. Puedo quedarme más tiempo si me necesitas, respondió Irwin. No, no hace falta que cambies de planes. Puedo arreglármelas, dio un sorbo de café. Además, necesito tiempo para pensar por mi cuenta, sin la presión de nadie. Irwin asintió comprensivo. Lo que tú digas, pero siempre estoy en contacto. Se levantó de la silla y se acercó a ella, poniéndole una mano en el hombro. Eres fuerte, Paisley. Superarás esto y saldrás aún más fuerte. Cuando su padre se marchó, Paisley decidió poner orden en sus pensamientos. Sacó su portátil y abrió un nuevo documento, empezando a hacer una lista de todo lo que había que hacer, empezando por las cuestiones prácticas. Alojamiento temporal, división de la propiedad, notificación al banco de posibles cambios. Le ayudaba a concentrarse en las tareas concretas y no en sus dolorosas emociones. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por una llamada telefónica. Esta vez no era Asher, sino Drake, su supervisor. Paisley empezó sin preámbulos. Me he enterado de lo que ha pasado. Lo lamento mucho. Ella suspiró. Las noticias viajaban rápido en un pueblo pequeño, sobre todo las noticias así de jugosas. Gracias, Drake, pero prefiero no hablar de ello. Claro que lo entiendo, aceptó él rápidamente. No te llamo por eso. Solo quería decirte que no tienes que volver corriendo al trabajo. Tómate el tiempo que necesites. Paisley se sorprendió de tanta preocupación. Drake siempre ha sido un jefe exigente. Es muy amable, pero pensaba volver el lunes. El trabajo me ayudará a distraerme. Como quieras, contestó Drake. Tu despacho te está esperando. Y, Paisley, si necesitas algo, házmelo saber. Mientras terminaba de hablar, pensó en cómo habían cambiado las actitudes desde que su padre había aparecido en la boda. Ahora todo el mundo sabía que no era solo una programadora con talento, sino la hija de Irwin Blackwood. Me pregunto cuánto de esta repentina preocupación por Drake era genuina y cuánto era un deseo de complacer a la heredera de millones. La idea le dejó un sabor amargo. Toda su vida había tratado de evitar tales actitudes, razón por la cual había ocultado sus orígenes. Y ahora, gracias a Asher, su vida ordinaria, cuidadosamente construida, se había venido abajo. Al caer la tarde, Paisley sintió que las paredes de la habitación empezaban a oprimirla. Decidió bajar al bar del hotel para cambiar de aires. Vestida con unos simples vaqueros y un jersey, intentó pasar lo más desapercibida posible. El bar estaba medio vacío. Unos cuantos hombres de negocios que discutían negocios en una mesa alejada, un par de turistas en la barra y una figura solitaria en la esquina que Paisley reconoció de un vistazo. Haven Winslow. Su primer impulso fue darse la vuelta e irse, pero algo la detuvo. Tal vez el deseo de mirar a los ojos a la mujer que había arruinado su matrimonio. O simplemente curiosidad morbosa. Haciendo acopio de ingenio, Paisley se dirigió directamente a la mesa de Haven. Al verla acercarse, Haven se puso visiblemente tensa. La mano que sostenía la copa de martini tembló ligeramente. Paisley, dijo con una sonrisa tensa. ¡Qué sorpresa! ¿De veras? Paisley se hundió en la silla frente a ella sin esperar invitación. Creía que en una ciudad pequeña como New Rockford era difícil evitar un encuentro. Haven se arregló el pelo con nerviosismo. No esperaba verla aquí, en este hotel. Me alojo aquí temporalmente, contestó Paisley con sencillez. ¿Qué haces aquí? Es una pregunta interesante. Haven dio un gran sorbo a su martini, obviamente tratando de ordenar sus pensamientos. Ya solo quería un trago tranquilo. ¿Y casualmente elegiste el hotel más caro de la ciudad? Paisley llamó al camarero y pidió un whisky. Sorprendente coincidencia. Haven permaneció en silencio, evitando mirarla a los ojos. Cuando el camarero trajo la bebida, Paisley dio un pequeño sorbo y finalmente preguntó sin rodeos. ¿Vienes a conocer a mi padre? Haven se estremeció,
como si la hubieran pillado en algo embarazoso. ¿Por qué dices eso? Su voz era más aguda de lo habitual. Solo es una corazonada, se encogió de hombros Paisley, dado tu interés por los hombres con oportunidades y contactos. Eso no es cierto, exclamó Haven, pero luego bajó la voz y añadió. Sí sentía algo por Asher, hasta cierto punto. Hasta el momento en que descubrí quién era en realidad. Paisley la miró sin odio, más bien con interés científico, como un raro espécimen de araña venenosa. Haven suspiró, como decidida a ser franca. Mira, no estoy orgullosa de lo que pasó. Asher era vulnerable, inseguro de sí mismo, de su carrera. Yo solo le di lo que necesitaba. Admiración, confianza. Y una cama, añadió Paisley secamente. Las mejillas de Haven se sonrojaron ligeramente. Sí, eso también. Pero no pensaba arruinar su matrimonio. Lo que pasó en la boda estuvo fuera de control. ¿El control de quién? ¿Tuyo o de él? De ambos, admitió Haven. Había bebido demasiado, y yo tampoco estaba del todo sobrio. Hablamos de dejar de escondernos, pero no así, no humillándote públicamente. Paisley bebió otro sorbo de whisky, sintiendo el calor derramarse por su cuerpo. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Ahora que está libre y que, obviamente, ya no vivo con él? Haven la miró y Paisley vio en sus ojos algo que no esperaba. Vergüenza. Ahora me doy cuenta de que cometí un error. Asher no es el hombre que yo creía que era. Me llamó ayer, quería quedar conmigo, pero de lo único que hablaba era de cómo recuperarte, de cómo lamentaba haber perdido oportunidades. Ni siquiera se disculpó conmigo por cómo terminaron las cosas. Paisley no pudo contener una risa amarga. ¿Y ahora has decidido que no merece tu atención? No es solo eso. Haven bajó la mirada. Cuando vi a tu padre en la boda, cuando me di cuenta de quién eras, me di cuenta de que me había metido en algo mucho más serio de lo que pensaba. No quiero ser enemiga de la familia Blackwood. Inteligente decisión, asintió Paisley. Aunque un poco tarde. Dejo la agencia, añadió Haven tras una pausa. He conseguido un trabajo en otra ciudad. Me voy a finales de semana. Paisley no contestó. Una parte de ella se alegró de que Haven se fuera, pero otra se dio cuenta de que el problema no era solo esa mujer. Asher había hecho su elección. Era un participante igualitario en esta traición. A la mañana siguiente, Paisley acompañó a su padre al aeropuerto. Irwin estaba inusualmente pensativo y callado, solo que justo antes de embarcar, abrazó a su hija con más fuerza que de costumbre y le dijo, «No te precipites en las decisiones, Paisley, sobre todo las relativas al perdón». Ella asintió, comprendiendo lo que su padre quería decir. «Tendré cuidado, papá, te lo prometo». De regreso al hotel, decidió pasar por casa para recoger algunas cosas más. Era un día laborable y esperaba que Asher estuviera en el trabajo. Su coche no estaba en la entrada, lo que confirmó su suposición. Al entrar en la casa sintió una extraña alienación. El lugar que había sido su hogar durante los últimos años ahora le parecía extraño. Subió rápidamente al dormitorio y empezó a recoger el resto de sus pertenencias. Libros, joyas, documentos. Mientras bajaba las escaleras con la maleta llena, oyó el ruido de la puerta principal al abrirse. Asher entró en la casa y se detuvo como un pasmarote al verla. «Paisley», exclamó. «No esperaba verte aquí». Ella se fijó en su aspecto arrugado, las ojeras, la camisa descuidadamente abotonada. Era evidente que los últimos días habían sido duros para él. «Solo he recogido algunas cosas», dijo ella tratando de mantener la calma. «Ya me iba». «No, espera», le cerró Asher el paso hacia la puerta. «Tenemos que hablar. Te he llamado, te he dejado mensajes, te he enviado flores». «Lo sé», lo interrumpió Paisley, «y no estoy preparada para tener esta conversación». «Entonces, ¿cuándo?» Podía oír la desesperación en su voz. «Paisley, cometí un terrible error. No me di cuenta de lo que estaba haciendo. Haven me manipuló, se aprovechó de mis inseguridades». Paisley suspiró. «Hablé con Haven ayer», dijo con calma. «Me dijo que tú la habías llamado». Asher se puso visiblemente pálido. «¿Hablaste... ¿Hablaste con ella?» «Sí, la conocí por casualidad en el bar del hotel». Paisley observó la reacción de su marido. «Dijo que querías conocerla, pero solo habló de recuperarme y de las oportunidades que perdiste».
«Está mintiendo», exclamó Asher. «Solo la llamé para decirle que lo nuestro se acabó, que te quiero y que quiero salvar nuestro matrimonio». Paisley negó con la cabeza. «¿Sabes qué es lo más triste, Asher? Que ya no sé cuándo mientes y cuándo dices la verdad. Y lo más triste es que ya no me importa». El bufete de Hayworth y Asociados estaba situado en el centro de New Rockford, en un edificio de cristal con vistas al parque de la ciudad. Paisley se sentó en el amplio y minimalista despacho y escuchó cómo Gerald Hayworth, un hombre de pelo gris y mirada aguda, le explicaba los pormenores del proceso de divorcio. Dadas las circunstancias, señora Redmond, no preveo ninguna dificultad, dijo mientras revisaba los documentos. Su acuerdo prenupcial. No teníamos acuerdo prenupcial, le interrumpió Paisley. Lo rechacé, a pesar de la firme recomendación de mi padre. Gerald se quedó quieto un momento y luego tosió. Ya veo. Bueno, eso complica un poco las cosas, pero no de forma crítica. El Estado tiene una ley sobre la división equitativa de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Paisley negó con la cabeza. No necesito propiedades. La casa, el coche, todo lo que teníamos juntos, que se lo quede él. Lo único que quiero es una ruptura limpia y rápida. El abogado la miró atentamente por encima de las gafas. Señora Redmond, comprendo su estado emocional, pero desde un punto de vista jurídico, una postura así no siempre es. Ya he tomado una decisión, dijo Paisley con firmeza. Solo tiene que preparar los documentos necesarios. El dinero no es problema. Cuando salió del despacho una hora más tarde, una sensación de alivio se mezclaba con una ligera tristeza. Tomar la decisión de divorciarse no había sido fácil, pero tras una semana de deliberaciones en el hotel, Paisley se dio cuenta de que era la única opción correcta. La traición de Asher no solo le había mostrado su verdadera cara, sino que también la había obligado a mirar su relación en retrospectiva. Todos estos años había ignorado las señales, aferrándose tenazmente a la ilusión de un matrimonio feliz. Ahora había llegado el momento de enfrentarse a la verdad. El sol brillaba con fuerza cuando Paisley se dirigió al coche aparcado. Había alquilado un coche tras la marcha de su padre, pues no quería depender de los taxis. Se puso al volante y marcó el número de Irwin. «He pedido el divorcio», dijo sin preámbulos cuando contestó su padre. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. «¿Estás segura de que es lo que quieres?», preguntó Irwin con cautela. «Sí», respondió Paisley con firmeza. «Y también he decidido aceptar tu oferta. Vuelvo a casa, al menos por un tiempo». Podía sentir literalmente la sonrisa de su padre. «Me alegra oír eso», dijo. «Tu habitación siempre te espera. ¿Y cuándo piensas llegar?» «Para mañana. Tengo que ocuparme de algunas cosas más aquí y tengo que avisar al trabajo de que me voy». «No hay problema. Le diré a Martin que prepare la casa». Al terminar de hablar, Paisley se sintió extrañamente tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, no actuaba por miedo o para cumplir las expectativas de los demás, sino porque comprendía realmente lo que necesitaba. Aquella tarde quedó con Asher en una cafetería, un territorio neutral elegido deliberadamente para evitar emociones innecesarias. Él ya la esperaba en una mesa junto a la ventana, dando vueltas nervioso a una taza de café entre las manos. Cuando ella se acercó, él se levantó de un salto y por un momento, Paisley vio un destello de esperanza en sus ojos. «Gracias por reunirte conmigo», dijo cuando ella se sentó frente a él. Paisley puso el expediente sobre la mesa. «He solicitado el divorcio», dijo con calma. «Aquí tienes copias de los papeles. Mi abogado cree que podría estar terminado en un mes y medio, si estás de acuerdo». Asher se quedó mirando la carpeta como si fuera una serpiente venenosa. «Paisley, por favor, no nos precipitemos», le temblaba la voz. «Sé que he cometido un terrible error, pero podemos arreglarlo. Te quiero. Siempre te he querido». Ella suspiró, sin sentir ira ni resentimiento, sino agotamiento. «Asher, no quiero volver a esta conversación. Mi decisión es definitiva». «Pero 4 años de matrimonio», empezó. «4 años en los que constantemente me hiciste ver que no era lo bastante buena», le interrumpió Paisley. «4 años en los que cada éxito que tenía era causa de tus celos y tu resentimiento. 4 años en los que esperabas que utilizara el dinero y los contactos de mi padre, cosa que yo había evitado cuidadosamente». Asher bajó la cabeza. «Es que me sentía incompleto a tu lado. Siempre tuviste tanta confianza
tanto éxito. Y en lugar de disfrutar de mis éxitos, decidiste arruinarlos y a mí con ellos. Paisley sacudió la cabeza. Me merezco algo mejor, Asher. Y francamente, tú también. Necesitas a alguien a quien puedas aceptar por lo que es, no con quien competir constantemente. Se levantó y puso la mano sobre una carpeta de documentos. Revísalos, fírmalos y envíaselos a mi abogado. Te dejo la casa y todo lo que hay en ella. No necesito nada. Paisley estaba casi en la puerta cuando oyó su voz. ¿Y mi carrera? Quiero decir, ahora que todo el mundo sabe quién eres. Se detuvo, volviéndose hacia él con una sonrisa triste. Nunca quise perjudicar tu carrera, Asher, pero tampoco voy a ayudarte más. A partir de ahora, estás solo. A la mañana siguiente, Paisley dejó la habitación del hotel y cargó sus pertenencias en el coche de alquiler. New Rockford, la ciudad que había sido su hogar durante los últimos años, quedó atrás cuando tomó la autopista que conducía a la mansión de sus padres en el norte del estado de Nueva York. El trayecto duró varias horas y con cada kilómetro recorrido, Paisley sentía cómo la tensión de las últimas semanas iba desapareciendo poco a poco. Puso su música favorita y dejó que sus pensamientos fluyeran libremente. ¿Qué haría ahora? ¿Volvería a programar o probaría algo nuevo? ¿Se quedaría en casa de sus padres o buscaría su propia casa? Estas preguntas ya no eran alarmantes, sino más bien curiosidad y una ligera excitación ante las posibilidades que se abrían. La mansión Blackwood, construida por el abuelo de Paisley, era un imponente edificio georgiano de 3 plantas rodeado de un cuidado parque. Al conducir hasta las puertas, Paisley experimentó una extraña sensación de vuelta a casa. No solo al hogar físico de su infancia, sino también a su verdadero yo, del que había estado huyendo durante tanto tiempo. Martin, el mayordomo que había trabajado para la familia durante más de 20 años, la recibió en la entrada. «Bienvenida a casa, señorita Paisley», dijo con una cálida sonrisa. «Permítame ayudarla con sus cosas». «Gracias, Martin», respondió ella mientras bajaba del coche. ¿Está papá en casa? El señor Blackwood llegará dentro de una hora. Tenía una reunión importante en la ciudad, pero el señor Lawrence lo espera en la biblioteca. Paisley enarcó las cejas, sorprendida. ¿Está Clarence? Martin asintió. Llegó hace media hora. Dijo que quería saludarlo personalmente. Clarence Lawrence era amigo de la familia desde hacía mucho tiempo y socio de Irwin. Paisley siempre lo había respetado por su agudo ingenio, su honestidad y su sutil sentido del humor. De niña incluso le había llamado tío Clarence, aunque no había ningún parentesco entre ellos. Dejando las maletas al cuidado de Martin, Paisley se dirigió a la biblioteca, una gran sala de techos altos y paredes repletas de estanterías del suelo al techo. Clarence estaba sentado en una silla junto a la chimenea, leyendo un libro. Cuando oyó sus pasos, levantó la vista y sonrió ampliamente. «Paisley», exclamó, levantándose para recibirla. «Cuánto me alegro de verte». Clarence tenía unos 60 años, pero conservaba la energía y el optimismo de un hombre de la mitad de su edad. Llevaba el pelo canoso pulcramente recortado y en sus ojos brillaba la misma inteligencia vivaz que Paisley recordaba de su infancia. Tío Clarence lo abrazó sintiéndose inesperadamente aliviada al ver a un viejo amigo. «¡Qué sorpresa! No sabía que ibas a venir». «Tu padre me dijo que venías a casa», dijo él, indicándole con un gesto que se sentara. «Y pensé que sería una buena excusa para pasarme por aquí. ¿Qué tal estás?» Paisley se sentó en el sillón de enfrente y aceptó agradecida la taza de té que Martin había colocado discretamente en la mesa a su lado. «Sinceramente, mejor de lo que esperaba», respondió. «Fue una decisión difícil divorciarme, pero ahora me siento extrañamente aliviada». Clarence asintió comprensivo. «A veces las decisiones más difíciles son las correctas. Tu padre me contó lo que pasó. Fue una situación terrible, pero la manejaste con dignidad». Paisley sonrió ligeramente. «No estoy segura de la dignidad. Hubo momentos en que estuve a punto de salir corriendo. Pero no lo hiciste», dijo Clarence. «Tomaste una decisión y actuaste en consecuencia. Eso es un signo de fortaleza, no de debilidad». Hablaron un poco más de los últimos acontecimientos y, de repente, Clarence cambió de tema. «Hablando de decisiones y acciones, tengo una propuesta de negocios para ti. Tengo una propuesta de negocios para ti». Paisley enarcó una ceja. «¿Negocios? Ahora mismo estoy trabajando en un nuevo proyecto».
Una plataforma para enseñar programación a niños desfavorecidos, explicó. Necesito un director de tecnología, alguien que entienda tanto de código como de personas, alguien con visión y corazón. ¿Y has pensado en mí?, se preguntó Paisley. ¿Por qué no iban a hacerlo?, sonrió Clarence. Eres una programadora brillante con experiencia en dirigir un equipo. Y, lo que es igual de importante, tienes una comprensión de la responsabilidad social poco frecuente entre los técnicos. Paisley se lo pensó un momento. La oferta era inesperada pero intrigante. No sé, tío Clarence. Acabo de llegar. Aún no he decidido qué voy a hacer. Por supuesto, no te apresures a contestar, dijo. Piénsalo bien. El proyecto acaba de empezar. Tenemos tiempo. Pero realmente creo que podrías hacer una gran contribución. En ese momento se abrió la puerta de la biblioteca y entró Irwin Blackwood. Veo que ya habéis empezado sin mí, dijo con una leve sonrisa. Paisley se acercó para abrazar a su padre. Hola, papá. Clarence me estaba ofreciendo trabajo. Soy consciente de ello, asintió Irwin. Y me parece muy bien la idea, pero la decisión es tuya, por supuesto. Paisley pasó los días siguientes instalándose en casa de sus padres y pensando en la propuesta de Clarence. Estudió el material que le había dejado para el proyecto, y cuanto más aprendía, más le fascinaba la idea. Era una oportunidad de utilizar sus habilidades para algo realmente significativo. No solo para aumentar los beneficios de la empresa, sino para cambiar la vida de niños que, de otro modo, nunca conocerían el mundo de la tecnología. Al tercer día en casa, Paisley llamó a Clarence. «Acepto tu oferta», dijo sin preámbulos. «Estupendo». Su voz sonó genuinamente complacida. «Sabía que no dirías que no. ¿Cuándo puedes empezar?» «En cuanto finalicen los trámites del divorcio», contestó Paisley. «Creo que en 1 mes y medio estaré completamente libre». «Trato hecho. Mientras tanto, puedes familiarizarte con el proyecto con más detalle. Te enviaré todos los materiales». Tras esta conversación, Paisley sintió una oleada de energía y entusiasmo. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un objetivo a la altura de su talento y sus ambiciones. Empezó a tomar notas, a esbozar ideas, a imaginar cómo podría mejorar el proyecto, hacerlo más accesible y eficaz. Irwin, que había observado el cambio en su hija, se reunió con ella una tarde en la biblioteca, donde estaba trabajando en sus notas. «Me alegro de verte tan entusiasmada», le dijo sentándose frente a ella. «El proyecto de Clarence merece mucho la pena». Paisley levantó la vista de su cuaderno y sonrió. «Sí, es exactamente lo que necesito ahora. Un nuevo reto, una oportunidad de hacer algo significativo». Irwin asintió y luego guardó silencio un momento, como si buscara las palabras. «Sabes», dijo por fin, «siempre había esperado que algún día te unieras al negocio familiar, pero ahora me doy cuenta de que tienes que seguir tu propio camino, y estoy orgulloso de las decisiones que estás tomando». Paisley se sintió conmovida por esas palabras. Su padre rara vez expresaba sus sentimientos tan abiertamente. «Gracias, papá», dijo en voz baja. «Tu apoyo significa mucho para mí. Recuerda», añadió Irwin, «que ser un Blackwood no es solo un apellido o una fortuna. Se trata de responsabilidad, de luchar por la excelencia y de cuidar de los que necesitan ayuda. Y lo que estás haciendo ahora está totalmente en consonancia con esos valores». Paisley sonrió, sintiéndose en paz consigo misma y con su herencia por primera vez en mucho tiempo. 6 meses después, Paisley estaba sentada en la luminosa oficina de un nuevo centro educativo del Bronx. De las paredes colgaban coloridos carteles con códigos y citas inspiradoras, y la luz del sol entraba a raudales por los grandes ventanales. Detrás de su escritorio había una foto de su padre y Clarence en la inauguración del centro. Hacía 2 meses habían cortado la cinta roja entre los aplausos de los primeros alumnos del programa. El divorcio de Asher había finalizado oficialmente hacía 4 meses. Él no impugnó los términos, aunque su abogado insistió en una división más equitativa de los bienes. Paisley se había enterado por conocidos comunes de que él seguía trabajando en la misma agencia, aunque Haven había renunciado como había prometido. A veces pensaba en él con una ligera tristeza, pero sin lamentar la decisión. Unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Señorita Blackwood se asomó al despacho Tara, la joven profesora de programación. «Los niños están listos para mostrar sus proyectos». Paisley sonrió. Había decidido recuperar su apellido de soltera tras el divorcio.
no por orgullo ni por el deseo de distanciarse de su matrimonio fracasado, sino por aceptación de lo que siempre había sido. «Ya voy», respondió, levantándose de la mesa. Siguiendo a Tara hasta el vestíbulo principal del centro, Paisley pensó en cómo había cambiado su vida en aquellos 6 meses. Ya no intentaba ocultar quién era, ya no se disculpaba por su éxito ni por la fortuna de su familia. En lugar de eso, utilizaba sus privilegios para crear oportunidades para los demás. Cada día, al ver los ojos ansiosos de los niños que aprendían nuevas habilidades, se daba cuenta de que por fin había encontrado su verdadera vocación. En el vestíbulo la recibieron 20 adolescentes ansiosos por mostrar sus primeros juegos y aplicaciones informáticas. Paisley los miró, sintiéndose orgullosa de cada uno de ellos. «¿Listos para sorprenderme?», preguntó con una sonrisa. Le respondieron con vítores entusiastas y, en ese momento, Paisley supo que todas las pruebas por las que había pasado habían merecido la pena. El camino hacia este nuevo capítulo de su vida no había sido fácil, pero por fin estaba exactamente donde tenía que estar, segura de sí misma, rodeada de gente que la valoraba por sus contribuciones, no por su nombre o sus contactos, y preparada para los nuevos retos que tenía por delante.